Bueno, es impresionante la cantidad de mensajes que le enviaron a Jorge Berti para saludarlo, para acompañarlo y muchos para plantearle temas que tienen que ver con la ciudad. Eso lo vamos a tener para la semana que viene cuando hagamos el programa a solas con Jorge Berti. Bueno, ahora comenzamos con el debate que va a durar íntegramente sin cortes 40 minutos. Sin cortes, le pedimos disculpas a los comerciantes que le levantamos una tanda, pero lo vamos a devolver la semana que viene porque me parece interesante esto de debatir, que Fito Araujo venía planteándose mucho tiempo, era muy difícil. Yo dije el fin de semana, yo le voy a mandar un mensajito de texto a cada uno, porque si lo llamo a lo mejor me decían que no. ¿Te gustaría venir? Entonces me empezaron a decir, sí, se concretó. Digo, bueno, finalmente, a algunos me va a faltar el día, pero están todos. Están con nosotros Florencia Ferreira, Fito Araujo, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por haber venido. Y José San Martín y Eduardo Pelanda, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, Helio. Bueno, tienen a los cuatro principales, pero por supuesto, en la semana que viene van a estar los otros candidatos a concejales que ya pidieron en la tarde de hoy querer venir para decir lo suyo y está bien. El tema es inseguridad. Es uno de los tantos temas como la falta de empleo, la falta de viviendas y toda esa situación son los temas más, como el tema narcotráfico, drogadicción, que también es un tema importante que Eduardo lo viene tratando hace mucho tiempo. Fito, te doy la palabra a vos, que venís planteando desde hace mucho tiempo el tema de inseguridad, planteando esto de que se hagan debates en los medios masivos de comunicación, de manera tal que la gente tenga posibilidad después de elegir el 14 de junio. Bueno, primero, felicitar y agradecer al resto de los candidatos, porque creo que del debate, si uno lo trabaja bien, pueden surgir pautas generales que después sean atendidas y que den solución, entre otros, a este serio problema que angustia, yo creo que genera una angustia social muy importante y que amplía una condición de violencia que realmente aqueja a mucha gente, que es sumamente complejo en su resolución. Nosotros lo sabemos porque venimos trabajando en las reuniones de autoconvocados ya desde el 2011 y que abarca distintas áreas de gestión que exceden lo municipal, pero en todo caso el municipio sí tiene herramientas también como para aportar a resolver esta situación de violencia. Y que desde el plano, por ejemplo, judicial, nosotros planteamos que si la justicia no logra implantarla en tiempo y forma, la impunidad es una situación que genera mucha desesperanza en la gente y mucha envalentona a los delincuentes. Y hablamos de delincuentes no de solamente el raterito, sino de la delincuencia asociada a la corrupción, que también trae aparejado condiciones de exclusión y de violencia que a su vez después se traducen en mucha gente que ya no le importa nada y que en todo caso utiliza el delito como forma de vida. También la corrupción es una situación que atraviesa partidos políticos y que junto con el narcotráfico tienen un caldo de cultivo en la exclusión donde convocar a delincuentes, a personas que por generaciones no han tenido oportunidades y que puede el narcotráfico tener como clientes, ¿no? Claro. Entonces la justicia es un primer paso a tomar en cuenta y eso debe dar respuestas a la comunidad. No me quiero extender, pero nosotros presentamos una cantidad de firmas importantes, casi 10.000 firmas en ese momento, para que se investigue el accionar del juez Vicio y del fiscal Chapelo, como para no generar una destitución de hecho, porque hay que respetar y reforzar las instituciones, pero sí para ver por qué tantos crímenes quedaban impunes. Entonces, ahora ampliamos, ¿te parece? Sí, sí. Ampliamos. No te olvides del concepto. No, y otra cosita, sí. Asociado a la impunidad está necesaria una buena instrucción sobre el delito. Digamos, si uno no realiza una instrucción, inicialmente una causa por diferentes vericuetos legales queda sin un juicio, sin una sentencia, y eso también afecta a la justicia, ¿no? Entonces una policía científica y una buena instrucción inicial debe ser necesaria, y que los jueces y fiscales, como lo dicta la Constitución, residan en la ciudad. No quiero ampliar ni quitar el tiempo. Bueno, no, podemos abonar un poco la idea de Fito. En realidad, como planteaba él, el tema judicial tiene mucho que ver en la inseguridad. Nosotros confiamos plenamente en esta nueva reforma del sistema penal y en el trabajo de las fiscales. Creo que sin
el trabajo de los fiscales tiene que tener una base, un apoyo logístico importante, tanto de la policía como de la policía científica. Como él decía, si no hay una buena investigación inicial, terminamos después dejando en libertad a gente sin poder probar su culpabilidad. Y esto tiene que ver con un compromiso, tanto de la provincia como de la policía, en mejorar las condiciones de trabajo de la policía científica y de las fiscales para que podamos trabajar seriamente en el tema investigativo, digamos, del delito. Independientemente de que esto es a posteriori de que se comete el delito, es donde tenemos que trabajar para, digamos, lo punitorio del delito. Para la prevención del delito tenemos que plantear un montón de cosas distintas, pero en este sentido creo que hay que mejorar todo lo que es la logística policial para que puedan trabajar seriamente en lo que es la investigación, porque si no es el punto de partida para no llegar a ningún lado, ¿no? Yo creo que todos partimos del diagnóstico de que la inseguridad nos atraviesa no solo la cuestión delictiva y demás, sino que estamos hablando de la justicia, pero también tiene otras aristas que seguramente ahora las debatiremos también en la mesa, que tiene que ver con la educación, el trabajo y las demás posibilidades, pero ya que estamos hablando de la justicia, todos partimos del diagnóstico de que el fiscal, el juez y demás a lo mejor no están actuando como deberían hacer o con la celeridad. Ahora, a mí me gustaría llevar el debate al punto de qué podemos hacer desde el Consejo en ese sentido. Y me parece que no solo tenemos que ir a pedirles explicaciones y presentar demás, sino que como órgano político de una ciudad, donde estas cosas que tienen que interesar porque interesan a la sociedad, se tiene que tomar la voluntad política de, como órgano, pedir los cambios en la provincia. Porque si bien son cambios provinciales el tema de la administración de justicia, hoy tenemos en nuestra ciudad una justicia de segunda clase o de tercera. Hoy las partidas presupuestarias y los demás para la justicia, hay una justicia de primera en Santa Fe y de segunda en Rosario, y el resto termina circunvalación en Rosario y no existimos. Y traigo esto a colación porque no es que se van a despertar los legisladores o el gobernador diciendo, mira Villa, podríamos poner un empleado más, o qué distinto sería cómo funcionan las cosas si hay más gente trabajando. No, los cambios no surgen de las grandes capitales, sino que tenemos que empezar a gestionarlos nosotros desde abajo. Y me parece que como órgano del Consejo en sí mismo, y con un intendente a la cabeza que lleve el reclamo, es el que tiene que gestionar más recursos, primero humanos, para después tener la decisión política de también reclamar ante las autoridades que se haga la justicia efectiva. Y en este sentido, me parece que la inseguridad, siempre lo sostenemos de nuestro espacio, que no es solo un tema de los delitos contra la propiedad y nada más. Me parece que, y también ligado a la justicia, hoy tenemos un grande flagelo en nuestra ciudad, que son números muy crudos, que creo que tiene que ver una cosa con la otra, que es el tema de la violencia familiar, la violencia de género, el primer delito que sufrimos en casa y que nos repercute socialmente para las demás cuestiones. Y acá no estamos hablando de justicia solamente penal, estamos hablando de la justicia civil y en este caso de familia, donde gracias a Dios, después de muchos años de luchar mucho, pudimos porque el Colegio de Abogados ha tomado la cabeza y un grupo de personas también han hecho, conseguir un juzgado de familia. Entonces yo creo que desde nuestra ciudad se tienen que generar estos cambios. Reitero que la violencia familiar también es origen de todo lo demás. En nuestra ciudad teníamos hace 3 años al promedio de 10 denuncias los lunes y 2 o 3 por día, y hoy tenemos 30 los lunes y 10, 15 cada día, entonces son números alarmantes. Y si no tenemos condiciones seguras en nuestra casa, después que va ligado a las adicciones, la falta de educación, el tema del trabajo y demás cuestiones sociales, repercuten en todo lo demás. Entonces, me parece que el debate de la justicia es interesante, es importante y sumamente primordial, que también tiene que ir acompañado con los demás temas que ya corto para seguir hablando, sí. Pero me parece que el debate de pedir los recursos a la justicia lo tenemos que encargar como órgano y ante la provincia con nuestros representantes senadores y diputados. Bueno, yo creo que hay una convivencia social alterada en toda la ciudad, donde se ha perdido el bienestar económico, en seguridad, en educación, en salud, y yo creo que la sociedad está pidiendo a gritos un cambio.
Creo que, como decía Florencia, hay muchos delitos, mucha violencia, donde los jóvenes están actuando bajo determinadas sustancias. Y eso es un problema social, coincido con vos, en el sentido de que hay cosas que se maman en la familia, digamos. Y no tiene que ser, por ejemplo, la maestra el que tenga que poner los límites, porque todo esto es una cuestión de límites. La droga es una cuestión de límites. Y yo estoy seguro que la inseguridad va de la mano de todo lo que es las adicciones. Eso es palabra fundamental. Creo que tenemos que implementar políticas sobre lo social, recuperar esos valores que se han perdido y empezar a trabajar creando secretarías de adicciones, como siempre yo digo, para trabajar con las demás secretarías y para tratar de que esa inseguridad no se traslade, digamos, o sea, mejor dicho, las adicciones se trasladen de la inseguridad, que realmente están haciendo cosas violentas y que no se dan cuenta. Los chicos no tienen el freno, la gente que está cometiendo esos delitos no tienen el freno porque no saben lo que hacen porque estamos con el efecto de sustancia. Entonces tenemos que actuar sobre lo social, empezar, como decía Florencia, sobre la base, que es la familia, inculcar los valores que hemos perdido en toda esta sociedad. Retomando el punto, perdón que tome la palabra, de lo social, me parece que nosotros tenemos un gran espacio perdido en los barrios en nuestra ciudad. Cuando hablamos de llegar al consejo y de esa transformación cultural, hablamos siempre de trabajar en los barrios, escuchando a los vecinos, y me parece interesante para el tema de la seguridad cómo recuperar a todos esos chicos que están en la calle. Hoy vemos, en nuestra ciudad hay chicos en la calle, no lo podemos dejar de mirar, dejar de interesarnos eso, y cómo cambia cuando llega un club, cuando llega una pelota, cuando llega un taller de música, para toda esa sociedad. La medida que uno le puede ir inculcando cultura y demás, son chicos que, como decía Eduardo, hay que generar los valores, la inclusión, y no nos puede resultar indiferente el problema del otro. Así que me parece que el camino es a través de la inclusión. Y la inclusión se tiene que promover desde el Consejo. No solo trabajar los temas de adicciones, pero sino también trabajar fuertemente con las vecinales. En definitiva, la municipalidad es para trabajar los problemas sociales de la ciudad. Entonces me parece que es un espacio que hay que recuperar todos esos lugares para poder desarrollar activamente. Y si bien uno no puede trasladarlo, que sea matemáticamente eso disminuya el índice de la inseguridad y que la seguridad es un problema muy abarcativo y complejo y tiene muchas aristas, no creo que por eso no tengamos que dejar de intentarlo y de hacerlo. O sea, todo contribuye, tiene que estar una cosa ligada a la otra, pero hay que hacerlo, y al margen de que tenga resultados efectivos o no, sí vamos a tener un saldo efectivo de incluir a la cultura a un montón de chicos. Entonces, me parece que son espacios perdidos que hay que recuperar y abono en que hay que trabajar fuertemente socialmente. El problema son los chicos que ni trabajan, que ni estudian. En la provincia de Santa Fe hay 300.000 chicos que no tienen una posibilidad de trabajo, que no estudian, que no hacen un deporte. Entonces hay que tratar de incluirlos, hay que tratar de llegar a esos barrios con deporte, con cultura, para integrarlos, porque estamos perdiendo generaciones, estamos perdiendo espacios. Y yo creo que una política, desde la municipalidad tenemos que integrar a esos chicos con Secretaría de Deporte, con Secretaría de Cultura, para tratar de que no estén más en la calle. El ocio genera todo esto. Y vos ves en las esquinas a los chicos que saben que ya se están drogando. ¿Quién no ha pasado una esquina y estos están dándose? Y bueno, hay que tratar de incluirlos. Uno que tiene pacientes de estas características, que ve a los chicos con problemas, que ve a los padres con problemas y que ve a padres que ya están incluso bajo los efectos de las adicciones. Porque hoy tenemos padres, hijos y tenemos abuelos. Pero me da la sensación que no está, ahora te doy la palabra, Fito, que ustedes lo vienen planteando, no está en la agenda política el tema. A ver, el Estado estuvo ausente en muchos lugares donde la población tenía una condición de exclusión importante. El Estado está ausente a la hora de controlar los que hacen el negocio con el veneno de la droga. El Estado está ausente en la generación de trabajo genuino para poder competirle a lo atractivo que es tener un kiosco y hacerse del dinero por parte de la venta de droga. Cuando un Estado está ausente y tiene 500 empleados, de los cuales 290 están en las oficinas, 150 están en el obrador y 60 en el servicio de agua, con ese desbalance, y deja de estar en los barrios,
y deja de tener como prioridad recuperar los espacios públicos libres o fiscales libres para dar oportunidades de desarrollo en el deporte, en un lugar para el reciclado correcto de la basura, en un lugar para generar un barrio organizado. Las urbanizaciones son los que a nosotros nos dan primero una condición de pertenencia y después un techo digno que nos iguale a la hora de poder apechugar, parar la olla. Es diferente cuando uno tiene que pagar un alquiler o no lo puede pagar y irse a una villa, que cuando tienen un techo propio donde por lo menos tiene un resguardo. Entonces esas condiciones de igualdad hay que generar una política concreta de recuperación de esos espacios, de acercarse a los barrios con propuestas, quizás no con una condición solamente espasmódica, sino con un proyecto que se sostenga en el tiempo, porque Villa tiene muchas oportunidades, tiene muchos lugares donde urbanizar, donde ofrecer esos terrenos, tiene mucho trabajo por hacer Villa en lo que hace a la urbanización. Yo no creo en las grandes construcciones de edificios, creo en barrios construidos donde la casa sea un proyecto de autoconstrucción social, donde se colabore, donde se aprenda un oficio haciendo. Entonces, el municipio tiene esa tarea, por un lado, de llegar con propuestas concretas, de que el barrio sea atractivo por más marginal que parezca, de que ese barrio tenga un Estado presente que vigile con tecnología y con trabajo lo que es el movimiento del lugar, porque las personas que están más expuestas son las mismas personas que habitan ese barrio, que el 99,99% son personas honorables, honradas, que la han sufrido históricamente y que no pueden dejar sus viviendas porque también se las saquean. Es decir, la violencia no está en el centro únicamente, ¿no? En los barrios existe esta situación que plantea también Florencia, donde hace a que la violencia tenga distintas formas de presentación y un Estado tiene que estar allí brindando oportunidades. Eso por un lado, Helio. El Estado tiene que tener un servicio de inspectoría que permita cubrir todas las condiciones que hacen a la seguridad, no solamente del delito, sino la seguridad vial. Pero no puede dar el ejemplo teniendo todos los semáforos descompuestos, no puede dar el ejemplo teniendo un cuerpo de inspectores sumamente reducido y poco a lo mejor formado a la hora de poder atender el cumplimiento de las normas que hacen a la seguridad de todos. Y yo creo que desde el Consejo esto no se logra solamente con un proyecto escrito. El Consejo tiene que llegar con un trabajo concreto y semanal donde haya una instancia de convocatoria a todos los actores, a la comunidad, a los presidentes de vecinales, donde se atienda el avance y la evolución de lo que uno se propone lograr. Y eso tiene que estar bien especificado, tiene que ser un horario de reunión ya establecido, donde se conozca la hora y el lugar y donde toda la sociedad pueda participar para presentar su problema, analizar y generar un mapa para ver cómo se desarrolla el delito, cómo va variando, cómo se va resolviendo las condiciones estructurales que hacen a la seguridad, que en muchos lugares pasa por la iluminación y la presencia de gente, ¿no? Pero bueno, eso es un trabajo que creo que como concejales tenemos que asumir. Bien, yo quería agregar ahí lo que decía Fito. En realidad hay un proyecto de urbanización presentado para el barrio 9 de Julio, por ejemplo, que tiene esa idea, la de reordenar, abrirlo, hacer que el barrio sea accesible para una ambulancia, accesible para la policía, accesible para la gente. Esto está en vías de desarrollo, digamos, y uno ve por ahí en los barrios que conoce la realidad del barrio y uno después se choca con la realidad más arriba. Nosotros desde el Consejo trabajamos en el tema de adicciones y elevamos al Juzgado Federal de turno en Rosario un listado de 14 lugares donde se expendía droga y el nombre y la dirección del mayorista de la droga, y hoy, después de 2 años, primero cerraron la causa, fuimos y la reabrimos y hoy no tenemos ningún resultado. Entonces, es bastante complejo, pero yo creo que no hay que bajar los brazos y hay que trabajar. La policía de aproximación, la policía comunitaria, tiene en gran parte esa finalidad, trabajar en estos barrios, recabando información, esta información más la que el municipio puede aportar, más lo que puede aportar Acción Social, más lo que puede aportar el hospital, formar un grupo de trabajo y trabajar sobre la seguridad, sobre la base de lo que está pasando para hacer un diagnóstico y para trabajar en la prevención, porque si no trabajamos en la prevención, no tiene sentido llegar después
a castigar al delincuente. Entonces, esto es un trabajo complejo, pero hay que llevarlo adelante. Algunas cosas se están haciendo, otras están por hacerse, pero se tiene siempre en cuenta que estamos dependiendo mucho de estamentos superiores a los que debemos mantener una presión continua, tanto el Estado Nacional como el provincial, la Secretaría de Seguridad. Nosotros tuvimos reuniones de autoconvocados con la gente que estaba interesada en trabajar en el tema, en las cuales han participado algunos de ellos, en lo que se obtuvieron muchísimos resultados en breve tiempo. Trajimos al jefe de policía, trajimos al encargado de seguridad del nodo Rosario, juntamos a toda la comunidad, se propusieron cosas, policía comunitaria, 911, policía vial, funcionaron, mejoró la situación drásticamente lo que estaba pasando un mes antes, cuando había un caos, digamos, en algunos barrios de la ciudad. Lo que no debemos hacer es sentarnos, hay que volver porque esto se aflojó, se relajó, hay que volver a trabajar sobre el tema, volver a presionar, volver a citar y a traer a los funcionarios que deben tomar medidas en el tema, volver a reunirse con los fiscales, volver a trabajar sobre eso, porque es la forma de que esto no se afloje y no volvamos a lo que tuvimos antes. Nosotros cuando trabajamos con las fiscales nos informaban que del 80% de los delitos en Villa estaban bajo influencia de sustancias. Claro, claro. Sí, todo el año pasado terminó. Entonces es básico trabajar sobre eso porque si no, no estamos trabajando sobre la causa. También, como decía Florencia, cuando nos reunimos una vez en los tribunales, abajo de los tribunales para hablar de inseguridad, el juez Davini nos dijo, muchachos, en cuanto a efectos de la inseguridad, el delito sobre familia y sobre niños supera ampliamente los casos de lo que es el robo en la calle, y de eso no estamos hablando. Entonces, creo que hay que hacer un marco muy amplio de lo que está pasando. Ahí, como decía Eduardo, una cuestión social que está muy compleja, que está muy complicada. Peleamos contra, por ejemplo, en las adicciones, un enemigo muy poderoso, que tiene mucho más dinero que nosotros acá en el Estado para esto. Entonces, es muy complejo la trama social que hay que destramar para parar esto. Hay que trabajar. Yo creo que el tema de inseguridad, los síntomas son la violencia y el delito. Y después tenemos las causas que hay que atacar, justamente creo que coincidimos todos. Todo el año pasado trabajamos, vos, Fito y José Luis, en el tema de reuniones. Yo pertenecía al grupo de preservación de espacios públicos y gracias a lo que decía recién José Luis, logramos que vinieran gente, que se lograran grupos, o sea, que trabajara la policía con los fiscales, con los concejales, con el intendente, pero yo creo que el intendente de turno se tiene que poner a la cabeza y decir, bueno, muchachos, hay que golpear las puertas donde hay que golpear para traer claro, gente, y creo que tiene que ser el número 5 de la cancha que diga, bueno, hasta acá llegamos y vamos a implementar políticas de seguridad, pero en serio. Trabajemos en serio, trabajemos sobre el problema de base. Uno de los problemas de base es las adicciones, obviamente. Pero hay otros problemas, como decía Florencia, que también hay que atacarlo. Entonces, si no es el intendente el que va a la cabeza de todo esto, estamos fritos. No podemos trabajar individualmente, tenemos que trabajar en equipos. No, por supuesto. Yo creo que me parece que lo que veníamos planteando, digamos, todos coincidimos que las decisiones macros o más importantes, la justicia federal, lo que es la policía y demás, hay que estarle atrás, presionar y actuar y reclamar a las autoridades para que bajen. Pero hay cosas que desde mi punto de vista humilde, creo que hay cosas que en una ciudad ordenada no pueden pasar. Y no basta ser muy ducho para darse cuenta. Y todo tiene que ver con la seguridad. Vamos a barrios en los que no pueden, decimos, entrar ambulancias. Bueno, ¿por qué no pueden? Por cuestiones de seguridad o por cuestiones incluso de cómo están los accesos. Por ejemplo, vamos a Unión o a Santa Teresita. Vamos a lugares donde la poda de árboles, que se cansa de presentar notas ante la comisión de vecinales, a la municipalidad, a los encargados de la poda, no llega y afecta las condiciones de alumbrado y de luz. Tenemos en las cosas de violencias el primer nivel de intervención que funciona, de intervención con los conflictos con niñez, la Dirección Provincial de la Niñez, tenemos la Secretaría de la Mujer, tenemos la Comisaría de la Mujer donde se radican las denuncias, pero evidentemente algo no está trabajando en forma coordinada. Entonces, a lo mejor los elementos están al alcance
de la municipalidad. Entonces, no es por ahí la culpa del empleado que hace la plancha o de que lo hacen, pero tienen funciones de llegar hasta ahí. Me parece que hay que ponernos todos en nuestro lugar a trabajar como corresponde y forma coordinada. No podemos ver que números alarmantes suben, que tenemos 10 notas presentadas para que en un mismo barrio, como nos planteaban el otro día en Estanislao López, donde la verdad que la oscuridad es abrumante, y en demás lugares de nuestra ciudad. En Santa Teresita tienen todo ese predio atrás de los silos con un pastizal enorme y nos dicen que ahí es fuente de escape y donde pasan un montón de delitos de abusos sexuales y demás que son silenciados en nuestra ciudad. Entonces me parece que con cortar el pasto generaríamos una cancha de fútbol para los pibes del barrio, con podar los árboles como corresponden para que la poca luz que hay, porque están haciendo las obras de infraestructura para tener alumbrado público, con poner un mejorado o demás, no son cosas que tenemos que ir a peticionar a ningún lado, que sí hay que hacerlas las demás actividades porque el flagelo de la droga es terrible y no podemos hacer oídos sordos. ¿O acaso tenemos que repensarnos? ¿No tenemos un modelo de ciudad que lo que queremos es que no tengamos acceso a esos lugares donde ellos mismos viven, la gente vive en condiciones inseguras y también son funcionales a escapar al delito? Entonces, vamos a replantear las cosas como son. En una ciudad ordenada o con voluntad política de querer hacer esas cosas no pueden pasar. Hay un ejemplo claro. Cuando en el 2002 se abandonó Silsa, la gente no podía pasar por la vereda delante de Silsa porque era robada. Cuando empezamos a hacer pie en Silsa y recuperarlo y avanzar hasta el río, el malandraje se fue corriendo. Y de esa manera se recupera. La gente tiene no que retraerse. Yo veo que la gente y la sociedad se está retrayendo y eso es un error. Hay que perderse miedo y por supuesto tiene que tener garantías, pero ganar espacio. Y dos cositas. Primero, lo que vos decís es cierto, Florencia. Hay un estado burocrático, paquidérmico, que no da respuesta cuando tenés un montón de subsecretarías divididas, como para amontonar gente quizás, pero que no da respuestas. De hecho, cuando una mujer es golpeada, la violencia de género es una condición sumamente frágil y de una alta cobardía, no tiene un lugar donde pueda ser asistida en ese tiempo, donde pueda permanecer hasta que pueda recuperar su hogar. Digamos, o volver a su hogar. Además del tour judicial que tiene que hacer para hacer la denuncia. Exacto. Entonces, y exponer su intimidad. Y la exposición, exactamente. Exacto. Entonces es una situación sumamente delicada que tiene que ser atendida con profesionalismo y con recursos. Y lo que decía Eduardo, esas reuniones se suspendieron pese a la voluntad de participar de la gente, que dijimos, bueno, no, sistemáticamente vamos a trabajar porque no es algo que se resoluciona mágicamente, se suspendieron en diciembre, que fue la última reunión. Y es un trabajo que debe continuarse. De hecho, ya habíamos avanzado y queríamos exponer a la población los avances, como habíamos comprometido, reunión que no se hizo nunca. Pero era también ordenar el Parque de la República, ordenar el asentamiento 9 de julio, recuperar el frente costero. Se trabajó, pero es para darle solución, uno no puede abandonarlo, no puede seguir solo. Y la última, hablamos del narcotráfico y hablamos del pirinchaje. Acá ningún narcotraficante fue preso. Digamos, los que hacen la plata fue preso. Es más, la banda de los monos llegó a un arreglo a nivel de la justicia de Rosario, donde se le redujeron las penas. Entonces, esa es una gran hipocresía. Estamos hablando de que hay fortunas que se mueven atrás de esto, gente que lava dinero y que se los trata como señores en la sociedad y apuntamos los cañones solamente a la persona que por una situación de exclusión, no lo justifico, pero que está mucho más predispuesta, cae en vender falopa para poder hacerse de la guita, porque aparte no hay otra oportunidad. Acá la gente en Villa lo sabe bien, en este momento está sufriendo por la falta de diversidad en la oferta laboral, que solamente recae en la industria metalúrgica, la posibilidad de tener otros empleos. Y hay que recuperar esos empleos a partir de un trabajo genuino, no con planes de asistencialismo que duran eternamente y que solamente es un paliativo. Acá hay una falta de viviendas concretas. Bueno, hay una falta de terrenos con servicio. Pongamos la gente a trabajar en eso, que se hagan un oficio en eso. Hay un frente costero que recuperar y que dé trabajo. Y es una zona también muy sensible, donde hay mucha gente que la está pasando mal ahí abajo en la barranca. Hagamos pie en el frente costero, demos una solución para que el turismo regional sea otra fuente de ingresos en Villa. Y hagamos de una sociedad ensamblada,
no una sociedad dividida donde estamos criticando a una persona por su color de piel, con cómo se viste. Eso me parece que nos degrada muchísimo. Tenemos que volver a recuperar esa confianza y por supuesto va a haber malandra en todos lados, pero al que más me interesaría a mí que le caiga la justicia es el malandra que mueve mucha plata por izquierda y no solamente una persona que estuvo excluida por generaciones. Sí, desgraciadamente esto es un gran iceberg, donde vemos solamente lo que sobresale del mar, pero no estamos viendo todo lo que está abajo, que es el narcotráfico y la comercialización y los chicos realmente, que hay mucha cantidad. Creo que la impunidad genera inseguridad y tenemos que actuar fundamentalmente en eso, y estoy de acuerdo en volver a esas reuniones que decís vos. Creo que fueron muy positivas. Se solicitaron la colocación de garitas en las 4 entradas de Villa Constitución. Una está en construcción, que es en el Arroyo del Medio. Eso hay que continuarlo, hay que ir a golpear puertas y bueno, hay que seguir con eso, porque eso ha dado muchos resultados. Fuimos a golpear la puerta de Ciñago para que viniera a Villa y empezó a venir toda la semana, es el que maneja el Nuevo Rosario. Entonces hay que traerlo, no hay que tener vergüenza, es decir, el intendente, los concejales, vayamos, golpeemos puertas, que venga gente, si no la Villa se va a achatar y va a ser, no va a ser atractiva para nada. Y una ciudad que es insegura, que no tiene infraestructura, que los jóvenes se van a trabajar a otros lados, ¿quién va a querer venir a apostar acá? Nadie. Yo creo que las ciudades, siempre decimos, no nacen inseguras, se tornan inseguras. Y algo que en nuestro espacio venimos trabajando hace rato y algo que siempre dice Jorge, es que en esta idea del orden y demás tenemos que empezar nosotros mismos por dar el ejemplo. Hoy tenemos una comisaría de policía donde tenemos autos tirados en su fachada, estacionados en doble fila. Entonces, los que tienen que pregonar el orden, y esto creo que me parece que lo tenemos que empezar a tomar de en serio, porque hoy hablamos acá levemente de la seguridad vial, que también es parte de la inseguridad, donde nos estamos matando entre todos, hablamos de la violencia, hablamos de los valores, hablamos de la droga, pero también tenemos que hablar del orden de las autoridades. Entonces, la imagen de lo que queremos imponer es importante. Y por el otro lado, comentar acerca de un concepto que tuvimos la posibilidad el viernes pasado de viajar a Buenos Aires y estar en la tercera jornada contra la violencia institucional en el Congreso, donde se trabajó el tema de la seguridad democrática, donde hablamos del tema de distintas organizaciones y padres de víctimas exponían los problemas que hoy tenemos con el tema de la estigmatización de la pobreza y del chico con gorrita, y me parece que es un tema que también para trabajar en nuestra ciudad. Al margen de todo eso, el concepto de seguridad democrática, que es un poco, hablábamos también, lo relacionaba con el orden que tiene que poner la policía, pero también cómo vamos a tratar a los presuntos infractores y demás, los presuntos delincuentes, porque tenemos un sistema de justicia con un principio de inocencia. Entonces, hoy acá hablábamos de la violencia, y hablábamos de la violencia de género, y me parece que este concepto de seguridad democrática, que tiene que ver con las condiciones seguras en que te van a tomar una declaración y demás, es sumamente fundamental. Y en nuestra ciudad, si bien no vemos los casos tan atropellantes de violencia institucional que vemos en grandes ciudades, aunque algunos en nuestro haber tenemos, como es el lamentable caso de Poro Vivas, sí vemos que la juventud hoy está muy sola también en la calle por las noches, que tenemos una policía que por ahí es un poco desmedida hasta que llega a llamar a los padres o al juez de menores o a los fiscales, y también tenemos gente que va a hacer denuncias en condiciones que no son las más apropiadas para exponer su intimidad o lo que pasó. Entonces, creo que todo esto pasa con una voluntad política. Si nosotros tenemos un proyecto político con un intendente que se pone el tema al hombro, no puede dejar que estas cosas pasen por más que no dependa de él provincialmente institucionalmente la policía. Entonces, tenemos que como cuerpo del Consejo y como la Intendencia ir a reclamar por esto. O sea, plantearlo todos los días y no hacer la plancha hasta que vengan los vecinos a plantearnos y se haga una marcha. No podemos, tenemos una responsabilidad política de hacerlo. Hay una cosa que dijiste bien vos, que es la seguridad vial. ¿Cómo puede ser que acá en Villa Constitución no se respete el uso del casco? Si pasan el Arroyo del Medio y se ponen el casco, o en San Nicolás alguno se atreve a estacionar una línea amarilla. No, nadie.
Entonces, el casco es un elemento de seguridad. No van con luces, las Pasa motos. que- Claro, pero tiene que saber que es un elemento de seguridad que es, Ahora, es decir, no para sancionarlo, sino para ellos tienen que Llegado entender el caso, que es un una elemento que los persona que protege a pase ellos. un semáforo en rojo, que exceda el límite de velocidad, tiene que ser sancionado. Y es más, el sistema de vigilancia por videocámara tiene Facilita que estar eso. ajustado también a Tal que cual. sea una condición, porque seamos claros, acá lo que muchas veces genera un cambio cultural, a veces es que te duele el bolsillo. somos hijos del río. Lamentablemente. Totalmente. Pero por otro lado, el sistema, la tecnología facilita mucho que el espacio público sea vigilado. Y yo no estoy en desacuerdo con que eso suceda, porque aparte, y que esas imágenes sean públicas. Porque están sucediendo en un espacio público y se están registrando con dineros públicos. Pero sí creo que el sistema de vigilancia tiene que estar mejorado a la hora de que una persona no puede estar viendo 50 monitores durante 2 horas sola. Y en ese sentido creo que es una buena ingreso laboral para personas con movilidad reducida. Porque es una persona que quizás pueda tener una fuente de trabajo donde es muy difícil insertarse en otro lado y que lo puede cumplir con total compromiso, más considerando esa Yo situación. creo que hay que concientizar. El sistema de monitoreo ayuda y mucho en esto, en la seguridad vial, pero hay que tener un poder de ejecución, o sea, necesitamos tener un poder de ejecución de parte de los inspectores para la sanción que no tenemos. Pero Está claro. estamos hablando de que la planta municipal tiene el 60% en administración. Exactamente. Yo creo que en hay que una- aumentar y no el tiene cuerpo una de administración- inspectores. No tiene una administración que está distribuida geográficamente en la ciudad. centralizado. Está concentrado Bien. en Hay que aumentar el Y cuerpo los de inspectores inspectores para que... trabajan y trabajan muy bien, pero y no pueden cubrir pero ese se le espacio. ríen en la cara. Para se le ríen eso- en la cara, van 4 tipos en una moto, La pregunta- lo esquivan y siguen de... Entonces, Respecto de eso es del concientización. sistema de videovigilancia, hace, corregime, más de 2 años que tenemos cámaras en nuestra ciudad. Yo recuerdo que en septiembre de 2013, por ahí fue el caso de este chico Poro Vivas. Sí. Nosotros en este caso participaba también de este espacio y con Carlos Alere y Miguel Pieretti desde el Consejo presentamos justamente con el tema del caso que había pasado con las cámaras y demás en el Consejo, y lo que siempre nos quedó en nuestro bloque por debatir, me parece que es un tema interesante en la municipalidad, ¿cuál es el protocolo de actuación con esas cámaras? Porque ¿cuáles las maneras? Tenemos las cámaras, todos coincidimos que pueden aportar datos perfectos para la seguridad. Ahora, la persona que ponemos allí enfrente, ¿cómo tiene que actuar? ¿Qué vamos a calificar como sospechoso y qué no? ¿A quién tenemos que dar aviso porque el 911, que esto, que el otro, hoy lo tenemos? ¿Y cómo actuar en ese momento? Me parece que eso es un debate que se tiene que dar público, se tiene que recoger todas las herramientas de lo que se han venido hablando, las marchas de seguridad y demás, pero no podemos, además de 2 años, todavía tenerlo en el tintero. Me parece No, y que en todo hay caso, que las avanzar. cámaras- La capacitación que tiene la gente que está en las videocámaras es la misma Bueno. que ha tenido otros en otras localidades, es lo que se ha Pero tratado de para mí repetir. hay que sí, hay que tomar, yo creo que los proyectos no son copiar y pegar de uno anterior, sino que hay que reformarlo con la idiosincrasia de nuestra ciudad, y para mí hay que hacer una evaluación social de lo que queremos captar con esas imágenes. Entonces me parece que hay que redactar desde el Consejo un verdadero protocolo de actuación para ese sentido, que lo venimos impulsando desde ese entonces, y que es un tema de debate de ver qué vamos a hacer con las cámaras y dónde queremos las cámaras y para qué queremos las imágenes, si son públicas y demás. Yo Me creo parece que es un tema la- interesante la- para si debatir. vamos, Florencia, de eso, las imágenes de por sí son públicas si vos te pones a mirar los monitores que están Sí, pero lo que pasa es que No, las no. medidas que tenemos hoy giran, No, entonces pública me ¿qué refiero a que detectamos hay cuando una frenamos? limitación en que se tome acceso Ah, no, público, eso sí. que en otros lugares no ocurre, pero acá en No, Villa sí. me parece que eso dilata muchas veces que sea una información. Siempre que lo pida la autoridad pertinente está Claro, a exactamente. disposición, o sea, el Sí. juez, la policía, Sí. el propio municipio. Además, no hace mucho tiempo se hizo un informe sobre los resultados de las cámaras y se vieron un montón de cuestiones que se descubrieron con las cámaras que están presentes. Yo creo que eso sirve, hay que pulirlo, hay que acomodarlo, pero sin duda la situación es diferente antes y después de las cámaras. Para el delito, porque Sí, el delito pero sabe se que corre- está vigilado. se corre en otros lados. Ah, está bien. Sí, Hay que seguir ver trabajando en el eso tema también, y sí, buscar seguro, en mejorar el mejorarlo. sistema. Muta, Pero aparte, el delito No, muta. no podemos decir que no Aparte, sirve. Como yo no No. veo que si no está homologada o si se cumplen los códigos de homologación, protocolos. pueda usarse para los delitos en el tránsito también, o las faltas en el tránsito.
porque eso puede servir de retroalimentador para que esos ingresos genuinos se pueda mejorar el sistema de biovigilancia, digamos, que pueda dar una mayor expansión sin que siempre salga del bolsillo de todos los vecinos, y que salga de los infractores, y de esa manera eso también si cuando le tocas el bolsillo, todos nos ponemos en... No, sin duda somos hijos del rigor, estoy así. Exactamente. Y otra cosa, con respecto a la policía y la forma de actuar, primero, la imagen de la policía está degradada y muchas veces se mete a la policía todo en la misma bolsa, y yo creo que hay gente que conozco, está muy comprometida con el uniforme en el bien sentido y es gente de bien. Pero hay que también generar una posibilidad de discriminar el malandra del que no lo es. Ya te digo, en los que son los guantes blancos y en la policía también. Y hay que también pensar que hay, y yo conozco, una situación donde el sistema carcelario, por lo menos la alcaldía que encarcela acá, tiene una convivencia que hace que los presos no sean derivados a los lugares que deberían estar 50 presos hoy. Por eso que tenemos 50. Ahora, si esos presos que tienen ya sentencia son derivados a una unidad carcelaria, el malandra de acá dice, guarda que acá en Villa no te dejan en Villa, te llevan al otro lado. Si el malandra que metido en cana no tiene la posibilidad de usar el celular, como lo usa en todos lados, que me parece una aberración también. Ahora, si vos querés usar una comunicación, la tenés que usar con tu familia. Si vos querés ir a una reunión de padres porque está preso, pero tenés que seguir manteniendo un contacto y una responsabilidad y un ejemplo de tu hijo, bueno, andá a una reunión de padres a la escuela. Digamos, yo creo que hay que darle una comunicación al recluso con su familia, con sus vínculos familiares, pero no que tenga una acceso posibilidad libre y yo de creo, relacionarse, porque eso también genera una organización. Y hay que ponerse también en la piel del policía, ¿eh? Porque no, son los que le ponen el pecho, sí, los que van, te agarran por un sueldo. Claro, te agarran el que está haciendo un delito, lo ponen a disposición del juez y al otro día está fuera de la casa. Yo siempre cuento... Entonces, esa gente, hay que terminar con la puerta giratoria. Esa persona que, por eso te digo, yo conozco mucha gente, muchos policías que son excelentes y que se juegan la vida y que van al lugar y después dice, al otro día está fuera. Entonces... Es un tema a resolver. Claro, la impunidad genera inseguridad. Siempre cuento la historia de que nosotros vamos a las escuelas con el consejo, ¿no? A los cuartos y quinto años, escuchamos a los chicos, escuchamos las opiniones. Cuando íbamos a la escuela de Barrio Troilo, el primer año nos encontramos con el relato de la directora de que había corrido los bancos del lado de la ventana porque por la ventana les vendían droga. Bueno, al año siguiente, esto fue denunciado ante la comisaría que está a media cuadra de la escuela por la misma vereda. Al año siguiente, cuando volvimos a ir a la escuela, no solo habían corrido los bancos, ahora le vendían desde la reja, y se ponían una reposera del lado de afuera de la reja y de ahí le vendían en el recreo droga a los chicos. José, la policía en la misma vereda. Claro. Y al tercer año nos encontramos con los vendedores de droga en la puerta de la escuela que nos saludaron cuando salimos, nos dijeron cómo andan los concejales. Y la comisaría seguía a media cuadra de la escuela. Yo fui a la charla de adicciones. Uno tiene que empezar a pensar que esto... Y antes de la charla de adicciones, en la puerta de adicciones estaban vendiendo droga, entonces... Sin ser combativa ni nada. Yo sé la impotencia y debe ser una lucha del día a día ahí con las maestras, pero dos cosas. Primero, vos como funcionario público tendrías que haber ido a la comisaría a denunciar. Fuimos a la comisaría. Segundo, digo, en Barrio Domingo Troilo, justamente nuestros compañeros de Mano Solidaria vienen haciendo un trabajo que es necesario recalcarlo, que justamente empezaron a trabajar con todos estos chicos que están en la placita, en la droga, los adictos y demás, y hoy por hoy los empezaron a incluir a través de ese grupo, que van a servir a algún lado, van a hacer tareas comunitarias además, y hoy generan una propia cooperativa y están trabajando. Entonces, también con una mano que le ha dado cooperar y demás. Me parece que ese espacio, me parece que es muy importante que haya ONG y gente buena con ganas de hacer, que hay mucha en Villa, pero un espacio que no puede perder la municipalidad de hacerlo. Donde tenemos un espacio de la juventud, que está bien que hagan la jornada, me parece un encuentro importantísimo, que es una de nuestra propia idiosincrasia hermoso, pero no, la jornada de la juventud no puede ser lo único que se genere de la juventud cuando tenemos un diagnóstico de esta ciudad. Entonces, la seguridad también pasa por todas estas políticas sociales que yo creo que es un Estado que no le ha interesado hacerlo. Y permito agregar algo más que me ha pasado en mi particularidad. He tenido la posibilidad de participar del programa de jóvenes con mejor y más empleo en las localidades de Puerto San Martín y de San Lorenzo. Era un programa que venía de la Nación para jóvenes de 18 a 24 años sin empleo,
donde generalmente eran mujeres que habían tenido, chicas que habían tenido hijos en la adolescencia y no pudieron terminar su secundaria, o chicos que estaban que tampoco habían podido terminar su secundaria, y justamente a los chicos lo que se les enseñaba era, en mi caso yo le iba a dar derecho laboral, se los capacitaba en oficio, seguridad, higiene y demás, y terminaban con una pasantía. Es un programa que se bajó en localidades como Puerto San Martín o como en Rosario y demás, que no eran del tinte de esta ciudad, que no eran del tinte del modelo nacional, y nuestra ciudad no lo quiso bajar. Me parece que son programas que no tienen que ver con políticas asistenciales, sino que los capacitábamos en oficio. Qué importante es la inclusión a través de estas políticas. ¿Pero los quién chicos dice que para no lo quiso bajar esta ciudad? Y si lo hemos pedido para la oficina. Tengo que cortar, chicos. Gracias. Que no lleguen no quiere decir que no lo quieran recibir. No vamos a pelear a último momento. No, pero múltiples programas del gobierno nacional no llegan a esta ciudad, sabemos por qué no llegan. Creo que todos opinamos lo mismo. Coincidimos, sí, en que la generación de oportunidades en el trabajo y en la educación es una forma de incluir, la generar una vivienda digna también es una forma de Por incluir, supuesto. y de recopilar los códigos de barrio. Los códigos de barrio donde sepamos, bueno, qué hace cada uno, cómo puede aportar a la sociedad. Pero bueno, es un tema que vamos a merece, continuarlo. sí, Vamos a aparte merece continuarlo. un trabajo Seguro. multidisciplinar. Gracias a los cuatro por haberse prestado, gracias. porque era muy difícil juntar a los candidatos y No, finalmente tan difícil. lo logramos. Mira qué rápido. Finalmente lo ¿Tenés que logramos. mandar el domingo, el mensaje el domingo, nada? La próxima, Una entonces, sola sí, cosita. sí, sí. Un saludo a Carlos del Frade, que sufrió Ah, una sí, descompensación severa, Severa. que está recuperándose en la unidad coronaria, y que bueno, es también un denunciador con fundamento y muy valiente de todo lo que hace a la narcopolítica y el narcotráfico, ¿no? Gracias a los cuatro por haber venido. No, gracias a vos. Seguimos la próxima. Nos vamos. Sacamos una foto para el diario La Ciudad de este jueves, que vamos a resumir el debate, la opinión de cada una de las personas que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias, hasta el lunes. Hasta aquí estuvimos con Visión Global.